Continuamos entonces con nuestra agenda académica de hoy. Quiero invitar a la doctora Jessica Hoyos Morales, presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar, quien nos hablará sobre el impuesto saludable como una medida constitucional. La doctora Hoyos es defensora de derechos humanos, abogada especializada en Derecho Penal y Filosofía del Derecho con maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente coordina el equipo de investigadores que hacen seguimiento a las prácticas de interferencia de algunas empresas de la industria de ultraprocesados y bebidas azucaradas que no permiten que se creen políticas públicas a favor del derecho a la salud y alimentación. Le damos la bienvenida a la doctora Hoyos. Hola, muy buenos días a todos y todas. Bueno, esta corta exposición la voy a hacer conjuntamente con el abogado Héctor David, que también es abogado del colectivo de abogados y abogada José Alvear Restrepo. Entonces, vamos a contarles un poco, fue muy interesante las charlas que nos antecedieron porque ya entendimos la importancia del impuesto a las bebidas azucaradas y los ultraprocesados. Es decir, es una medida que además, como ya se dijo, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Aquí en Colombia, para que todos y todas sepan, después de que se aprobó esta medida que fue dentro de un gran paquete que conocemos como reforma tributaria, pues empezaron a demandar ante la Corte Constitucional el artículo que imponía el impuesto a bebidas endulzadas y ultraprocesados, aludiendo que era inconstitucional. Y que era inconstitucional, entre otras, porque violaba el principio de igualdad, porque había vulneración de la libertad económica y de empresa, pero además se señalaba que había un desconocimiento del principio de legalidad, del debido proceso legislativo, y había una falta de razonabilidad de la medida tributaria. Entonces la Corte Constitucional se pronunció a través de la sentencia C-435 de 2023. ¿Y qué nos dijo la Corte Constitucional? Entonces, lo primero es que la Corte Constitucional hace un análisis de los impuestos y señala que algunos impuestos son necesarios para abordar externalidades causadas o por una actividad o por un producto específico. Y nos contó que las externalidades pueden ser o positivas o pueden ser negativas. ¿Y por qué negativas? ¿Cuándo hablamos de externalidades negativas? Pues cuando causa algún efecto a la población. Entonces, en este caso vemos también temas ambientales, pero aquí por eso se llaman impuestos saludables, porque ya lo vimos, hay algunos productos como las bebidas azucaradas y los ultraprocesados, pues que están causando efectos a nuestra salud, que nos están enfermando. Eso se llama externalidades negativas. Y entonces, de alguna forma, pues el Estado tiene que entrar a corregir esa externalidad negativa. Es decir, cuando nos enfermamos, y por eso me alegra mucho que la doctora Pamela haya presentado previamente a nosotros y nosotras, porque nos mostró las cifras, nos contó cuánto le está costando al Estado colombiano, estamos hablando de cifras de billones, el atender las enfermedades que nos está causando el consumir unos productos como son las bebidas azucaradas o los ultraprocesados. Y entonces, por estas razones es que la Corte Constitucional pues señala que pues hay ausencia de vulneración del derecho a la igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Dijo la Corte que el impuesto a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados tiene esa finalidad. La finalidad extrafiscal de desestimular el consumo de estos productos que están causando las enfermedades que no solo nos afectan individualmente. Aquí recordemos que el Estado tiene un deber,
crear políticas públicas para todos y para todas. Entonces acá estamos hablando que las enfermedades no transmisibles han ido en aumento y nos están afectando como sociedad. Y esas enfermedades no transmisibles causan unos costos además económicos al sistema de salud, por tanto el Estado tiene que entrar a ver qué hace al respecto, tiene esa obligación. ¿Y qué dijo también entonces la Corte Constitucional? Dijo también que pues la tarifa del impuesto indirecto está determinada a partir de criterios objetivos, es decir, se fijó por el nivel de azúcar que tienen las bebidas azucaradas. Por tanto, se puede comparar. Cualquier empresa, cualquier industria que produzca bebidas azucaradas, pues ya sabe cuál es la tabla. A partir de tanto nivel de azúcar en mililitros, sabe que tiene que ir la medida del impuesto. Y así, entonces, la capacidad contributiva de los consumidores de bebidas azucaradas ultraprocesadas no fue un criterio orientador para fijar esta medida. O sea, el criterio para medir el impuesto no es qué capacidad tienen las personas de pagar el impuesto, sino fue objetiva, desde las industrias cuando lo producen. Y en últimas, pues lo que sí se busca es que la gente deje de consumir ese producto porque sube el precio. Ese es el fin último. ¿Para qué? Para disminuir esa externalidad negativa. ¿Qué también dijo la Corte sobre el argumento de la vulneración del derecho mínimo vital? Porque también se dijo por los demandantes que es que se estaba afectando el mínimo vital de las personas y que además afectaba a las personas más empobrecidas, porque entonces iban a dejar de tomar la gaseosa con el salchichón. Y pues resulta que esta medida precisamente lo que busca es proteger a esa población que es más vulnerable, porque las personas con menores ingresos económicos pues se van a ver más afectadas con enfermedades tan complejas como la hipertensión, como una diálisis, por ejemplo, lo costoso que es, o como una diabetes, incluso pierden sus trabajos por estas enfermedades tan costosas. Entonces, para una persona con menores ingresos económicos, pues es más difícil soportar esa carga de esas enfermedades. Entonces, dijo además la Corte, señaló una sentencia que la citamos acá porque me parece muy importante. Ya en el 2014 había manifestado la Corte Constitucional: los bienes y servicios de primera necesidad son los que se requieren para satisfacer el derecho a la subsistencia, es decir, para contar con las condiciones económicas y espirituales necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad. Y la cito textualmente porque cuando hablamos de dignificar a la persona, pues no quiere decir que tenga que consumir bebidas azucaradas o ultraprocesados, sino que al contrario, esos productos no hacen parte del mínimo vital, además porque son sustituibles. Se puede consumir el agua, que sí es importante para nosotros y nosotras y que no nos enferma. Y finalmente, pues dijo la Corte, la finalidad principal del impuesto pues es crear medidas preventivas para proteger el derecho a la salud y promocionar una alimentación equilibrada de la población. Por tanto, esta medida no solo resulta legítima, sino que constitucionalmente es importante que el Estado promueva políticas públicas, porque en este caso estamos hablando de derechos fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la alimentación. Bueno, finalmente y no menos importante, uno de los argumentos utilizados durante esta demanda fue la vulneración del derecho a la libertad económica y el derecho a la libre competencia, que son derechos también presentes en nuestra Constitución en los artículos 333 y 334. Allí principalmente, ¿qué fue lo que dijeron estos demandantes? Que se iba a crear una posición dominante que iba a favorecer a ciertas empresas del mercado, mientras que a las pequeñas empresas las iba a desfavorecer, a las empresas, por supuesto, productoras de bebidas
azucaradas ultraprocesadas. Y en este caso la Corte Constitucional, quien es la que emitió esta sentencia, analizó 5 requisitos especialmente para determinar si habían unas condiciones de restricción en efecto a la libertad económica y a la libre competencia. El primer requisito que debía analizar era si se había adaptado por formalidad en un rango de ley. En efecto, estos impuestos saludables se introdujeron a través de la reforma tributaria en el artículo 54 de dicha normatividad. Entonces, primer argumento, chequeado, primer requisito. El segundo es el respeto por el núcleo esencial del derecho a la libertad económica. Y aquí entendemos el derecho a la libertad económica como, por ejemplo, respetar los asuntos internos de las corporaciones, no limitar el acceso a los mercados, y el impuesto en efecto ni limitaba los accesos a los mercados ni tomaba decisiones al interior de esas corporaciones e industrias que precisamente producen bebidas azucaradas. En ese sentido tampoco había un irrespeto al núcleo esencial de ese derecho. En tercer lugar, debía estar justificada adecuadamente, y el objetivo principal, como ya se ha expuesto aquí, precisamente era la protección de la salud de los colombianos. Y aquí la Corte Constitucional va a hacer un análisis muy importante, y es que la libertad económica, cuando entra en una coalición irracional con derechos fundamentales como la salud, debe ser limitada, y precisamente la Corte Constitucional también ha dicho, y nuestra Constitución permite la limitación de esas libertades económicas. Y en ese sentido debía obedecer a una finalidad constitucional. Así la Corte Constitucional encuentra, y quiero aquí leer textualmente porque este es uno de los puntos más importantes a la hora de la toma de esta decisión. La Corte cita otras sentencias previas donde habla de limitaciones a industrias que son nocivas para la salud, como el tabaco, el cigarrillo, el alcohol, ¿cierto? Donde precisamente dice estos impuestos son necesarios para corregir esas externalidades negativas de las que ya nos habló mi colega Jessica. Y aquí la Corte va a decir específicamente: el cuidado de la salud y la salvaguarda del derecho fundamental que busca protegerla comprende la atención preventiva, dirigida a evitar que se produzca la enfermedad en un principio. La fase preventiva constituye el auténtico goce efectivo del derecho a la salud. Esto es supremamente importante porque no es solo en el momento en que se causen las enfermedades que se tiene el derecho a la salud, sino que la fase preventiva del mismo, y que los impuestos saludables ayudan a esa fase preventiva, es fundamental. Por cuanto evita que el ciudadano sufra los padecimientos propios del quebrantamiento de la salud y evita a la comunidad incurrir en gastos económicos y sociales para su atención. En ese sentido, un impuesto cuyo propósito es disminuir el consumo de unas bebidas que han sido identificadas como nocivas para la salud de la población es una medida que pretende evitar que los ciudadanos sufran los padecimientos propios de la enfermedad y evita que la comunidad incurra en gastos económicos para su atención. Con base a esos argumentos es que la Corte encuentra que no hay una vulneración al derecho a la libertad económica ni a los derechos previos ya explicados, y en ese sentido declara constitucional los impuestos saludables. Finalmente, estos impuestos actualmente han sido demandados por otra serie de ciudadanos también, y otra serie de demandas. Las narrativas allí continúan siendo las mismas, continúan siendo, por ejemplo, el ataque a la libertad de empresa, la quiebra de los tenderos, de las que ya también supuestamente nos hablaron y que está mostrado que no son argumentos que sean reales, y la Corte Constitucional ha venido rechazando ya al menos 8 demandas contra el impuesto saludable. Actualmente hay unas en espera, pero esperamos que el impuesto continúe fortaleciéndose en adelante. Muchas gracias.